Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día y si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras para que formes parte de esta familia que cada día va creciendo. Yo estoy sorprendida con el crecimiento que ustedes le están dando a este canal y la recepción que ha tenido todos mis videos para con ustedes. De verdad, chicas, quisiera darle las gracias por todo el apoyo que he tenido últimamente. Ahora, chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles este gorrito que ven acá. Fíjense lo precioso que es y este tono relieve que tiene. Esto lo hemos elaborado con puntos medios altos horizontales. Este es un gorrito, chicas, para una talla de 1 a 4 años. Es muy fácil de hacer y lo más importante es que es muy fácil adaptarlo a todas las tallas. Yo les voy a explicar el paso a paso si lo quieres hacer tanto para una persona grande adulta, si lo quieres hacer talla mediana o si lo quieres hacer talla pequeña. Ahora, chicas, los materiales que vamos a estar usando para este gorrito va a ser la lana. Lo vamos a estar haciendo de este color azulito turquesa, bien precioso se va a ver. También vamos a estar usando la tijera. Es muy importante, vamos a estar usando nuestro crochet de número 4.0 milímetros. Vamos a estar usando también, chicas, nuestra cinta métrica, que es súper importante. Y también, chicas, vamos a estar usando la aguja de coser. Ahora sí, chicas, podemos comenzar con la elaboración del gorrito. Ok, amigas, aquí tenemos nuestra lana y nuestro crochet, como les dije, de 4.0. Ahora lo que vamos a hacer es empezar haciendo cadenetas hasta que tengamos un total de 45 cadenas, y si quieres trabajar por centímetros serían 26 centímetros en cadenas. Entonces vamos a comenzar. Hacemos nuestro nudo deslizado y empezamos a hacer cadenas. Ok, amigas, ya tenemos finalizada nuestras cadenas, hicimos un total de 45 cadenas y también, guiándonos por centímetros, un total de 26 centímetros. Ahora, chicas, les voy a dar las tallas si tú lo quieres hacer desde talla chica a talla adulto. Para una talla de 0 a 3 meses, la altura, sin contar el doblez, va a ser de 12 centímetros. Si tú lo quieres hacer entonces para esa talla de 0 a 3 meses, tienes que hacer cadenas hasta que te dé un total de 12 centímetros y añadir luego la parte que será el doblez. Y ahí tú añades a tu gusto. Si quieres solo dejarlo de 4 centímetros, 3 centímetros, solo tienes que añadir esa cantidad para hacer un gorrito de 0 a 3 meses. Si lo quieres hacer para un niño o niña de 3 a 6 meses, la altura del gorro, solo sin contar el doblez, va a ser de 13 centímetros. Ya después, si tú quieres añadir el tamaño del doblez a tu gusto, 4 centímetros, 2 centímetros, eso ya depende de ustedes. Yo solo les estoy dando la altura desde la coronilla hasta la partecita de las orejas. La altura también que van a hacer para un niño o una niña de 6 a 12 meses va a ser de 14 centímetros, igualmente como ya les dije, sin contar la partecita del doblez. Entonces ustedes hacen sus cadenas, se guían por los 14 centímetros y ya después, si quieren añadir su doblez, hacen exactamente como les estoy diciendo. La medida que vamos a estar trabajando aquí, 1 a 4 años, la altura va a ser sin el doblez de 18 centímetros. Ya después, como ustedes se dieron cuenta, le hicimos un total de 26 centímetros porque yo quiero el doblez que sea más o menos grandecito. Ahora, si quieres hacer este gorrito para una talla de 4 a 10 años, la altura va a ser de 19 centímetros sin el doblez. Y si quieres hacer el gorro para una talla para adolescentes, la altura va a ser de 20 centímetros y ya para adultos la altura será de 22 centímetros. Todas estas tallas que les estoy dando, chicas, es sin el doblez. Ya ustedes les pueden añadir la partecita extra a su gusto del tamaño que ustedes quieran el doblez. Entonces, chicas, como vamos a estar trabajando con esta talla que es de 1 a 4 años, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Hagan de cuenta que ya ustedes tienen la medida, cualquiera que sea de las que les di anteriormente, puede ser desde talla pequeña, mediana o para grande adultos. Entonces, una vez que ya tienen todas sus medidas, vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Agarramos la lazada y nos vamos a ir a donde estaba el último punto
y vamos a hacer puntos medios altos. Vámonos al otro punto y hacemos puntos altos, medios altos, de manera, chicas, que esta sección va a ser así. Vamos a regresarnos por toda nuestra cadena haciendo puntos medios altos. En cada espacio. Así, chicas, tal cual como yo lo estoy haciendo. Ese gorrito es muy fácil de hacer. Es muy fácil, aunque se empieza diferente a todos los gorros que yo he realizado. Es súper fácil. Yo voy a continuar haciendo mis medios puntos altos por toda mi vuelta, y cuando esté aquí al final nos vamos a ver para continuar con la siguiente vuelta. Ya tenemos la primera fila de puntos medios altos. Hemos elaborado el último punto acá donde hicimos la primera cadeneta. Entonces, una vez que ya hemos terminado esta vuelta, vamos a hacer una cadena, 2 cadenas, chicas. Vamos a darle vuelta a nuestro tejido, nos vamos a ir a la partecita de atrás, vamos a agarrar una lazada y nos vamos a hacer el primer punto, y vamos a agarrar la partecita de atrás de la vuelta pasada y hacemos puntos medios altos. Hacemos una lazada, nos vamos al siguiente, volvemos a agarrar y vamos a la partecita de atrás. Entonces, chicas, esta segunda vuelta va a consistir en repetir el mismo proceso, haciendo puntos medios altos por toda la vuelta, agarrando la hebrita de acá, esta de aquí atrás, esta, y en ese punto va a estar basado nuestro gorro. Esto lo vamos a repetir por muchas vueltas. Entonces vamos a hacer una cosa, yo voy a continuar hasta que estemos acá y vamos a hacer la tercera vuelta para que ustedes vayan viendo cómo va quedando nuestro gorrito o el punto en sí. Ok, amiguitas, ya hemos avanzado esta partecita. Vamos a cerrar en el último punto. Quisiera explicarles aquí un detallito, que este punto no se les vaya a olvidar. Este puntito acá, recuerden que tienen que cogerlo siempre, ¿ya? Entonces vamos a hacer 2 cadenas y vamos a irnos a la parte de atrás nuevamente de nuestro tejido. Agarramos la lazada, chicas, y vamos a hacer el primer punto medio alto. Agarramos la lazada, vamos a agarrar la partecita de atrás y hacemos igual, chicas, repetir este proceso, hacer puntos medios altos por toda nuestra vuelta. Y así, chicas, tan sencillo es elaborar este gorrito. Vean, una vez que lleguen al final, hacen sus 2 cadenas, luego se regresan por la parte de atrás, y así, cada vez que lleguen a cada final, se van a ir a la parte de atrás. Llegaron acá, se vienen para este lado, llegaron acá, se vienen para este lado, y así van a continuar, chicas, hasta que tengan un total de 46 centímetros. Aquí les voy a dar las tallas si ustedes están haciendo este gorrito para otras tallas. Voy nuevamente con las tallas. Si tú vas a hacer este gorrito para 0 a 3 meses, vas a hacer vueltas hasta que tengas un total de 33 a 35 centímetros. Eso depende de la circunferencia de tu bebé. Si vas a hacer este gorrito para una talla de 3 a 6 meses, la talla que yo te doy como punto de referencia es de 35 a 40 centímetros de circunferencia. Si vas a hacer este gorrito para una talla de 6 a 12 meses, la medida de referencia es de 40 a 45 centímetros. Si lo vas a hacer para 1 a 4 años, que es esta que tenemos aquí, yo en este caso me voy a guiar por 46 centímetros, pero también puedes guiarte de 46 a 50 centímetros. Si lo vas a hacer para una talla de 4 a 10 años, la referencia es de 48 a 52 centímetros. Si lo vas a hacer para adolescentes, estamos hablando de un niño de 10
en adelante puede ser de 48 a 52 centímetros. Si tú lo vas a hacer para una talla adulto, entonces ya ahí sí sería de 55 a 60 centímetros. Recuerden, chicas, lo que siempre les digo en mis videos: todas estas tallas que yo les doy es un punto de referencia para que ustedes no se pierdan, pero lo que yo siempre recomiendo sobre todas las tallas que les doy es que midan con una cinta métrica la circunferencia de la cabeza para la persona quien va a hacer el gorrito, y así no se van a pelar y les va a quedar exactamente para esa persona. Como ya les di las tallas, vamos a continuar, repetir vueltas tras vueltas, vuelta a vuelta, hasta que tengamos, en nuestro caso que vamos a hacer esta talla para 1 a 4 años, 46 centímetros de circunferencia. Entonces, chicas, vamos a continuar, y cuando tengamos esa medida exacta nos veríamos para ya continuar con la siguiente parte de nuestro gorrito. Ok, amiguitas, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Nos ha salido un total de 46 vueltas exactamente, que es la cantidad de centímetros que estamos usando. Ahora, chicas, para el paso siguiente lo que vamos a hacer es, aquí hemos terminado nuestra vuelta, acá. Entonces lo que vamos a hacer es juntar las dos puntas. Vamos a juntarlas y vamos a empezar a tejer por toda esta vuelta, agarrando las dos puntas para cerrar nuestro gorrito. Entonces vamos a comenzar. Entonces juntamos las dos puntas, exactamente tienen que ser, chicas, las dos puntas. Aquí tenemos nuestra punta del otro extremo, y vamos a empezar a pasar deslizando. Pasamos en la siguiente, vamos a la siguiente, este punto de acá, juntamos con el otro extremo, deslizando, vamos a la siguiente, y así, chicas, vamos a pasar por toda esta vuelta tejiendo cada punto junto, este punto con este punto, y entonces hasta que lleguemos al final. Entonces yo voy a continuar y nos veríamos acá para terminar esta partecita. Ok, chicas, ahora vamos a cortar. Vamos a dejar una hebra larga porque allí es donde vamos a coser. Vamos a cortar por aquí. Ok, sacamos, y, chicas, vamos a empezar a meter nuestra aguja lanera para empezar a coser por toda esta vuelta y cerrar nuestro gorrito. Vamos a irnos al lado revés de nuestro gorrito, o más bien el lado derecho. Este va a ser el lado derecho, y lo que vamos a hacer ahora, chicas, es que vamos a ensartar nuestra aguja lanera para empezar a coser por todo este alrededor, para cerrar ya, que quede cerradito, y de este lado va a ir el doblez. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja. Ok, ya tenemos ensartada nuestra aguja, y ahora vamos a pasar por toda esta vuelta de la siguiente forma. Vamos a pasar, chicas, en forma de zigzag por toda la orilla. No se vayan a ir tan abajo y tampoco tan arriba. Vayan exactamente por la orillita. Listo, chicas, una vez que ya hemos pasado por completo, vamos ahora a estirar o alar con nuestra aguja lanera. Vamos a pasar de extremo a extremo para que quede bien asegurado, chicas.
Ahora, una vez que ya hemos pasado, vamos ahora, chicas, a pasar nuestra aguja por la parte de atrás o debajo. Y aquí, chicas, vamos a cerrar o esconder nuestra hebra. Listo, chicas, ahora vamos a cortar. Listo, amiguitas, así se vería nuestro gorrito. Ya estamos del lado derecho. Esta partecita, vean cómo se ve bien cerradito, bien asegurado. Vamos a irnos a hacer nuestro doblez y vean, chicas, esta hermosura de gorrito. Ustedes pueden adaptarlo al tamaño que ustedes quieran. La importancia de dejarle bastante espacio en el doblez es que el niño puede crecer y le puede quedar por mucho tiempo, ya que este es un gorro que estira bastante. Entonces, chicas, ahora vendría la partecita del pompón. Entonces vamos a elaborar nuestro pompón para pegárselo a nuestro gorrito. Ok, amigas, para hacer el pompón vamos a hacer lo siguiente. Si ya tú has visto mis videos pasados, ya sabes cómo hacerlo, pero como siempre les digo, si hay una personita nueva, le vamos a explicar brevemente cómo hacer el pompón de una forma fácil y sencilla, y sobre todo rápido. Entonces vamos a dejar esta hebrita por acá. Vamos a enrollarla aquí para que no nos moleste a la hora de enrollar. Vamos a usar nuestros 4 dedos y vamos a pasar, chicas. Pasamos muchas veces hasta que tengamos el volumen que estamos buscando. Listo, amiguitas, ya tenemos el volumen. Ahora vamos a cortar, dejamos una hebra larguita. Ok, ahora vamos a sacar con mucho cuidado. Y vamos a agarrar en el centro. Y ahora, chicas, con esta hebra vamos a pasar por todo el medio. No apretamos todavía para acomodar que quede justo en el centro. Entonces ahora sí, alamos, volvemos a pasar, alamos, la otra hebra la vamos a pasar por el lado contrario. Si esta la estábamos pasando así, la otra la vamos a pasar del lado contrario. Alamos. Y ahora, chicas, vamos a anudar aquí en el centro. Y vamos a cortar. Esta hebrita la dejamos larguita. Y ahora viene lo bueno, chicas. Vamos a cortar por aquí y por acá. Ahora, chicas, una vez que ya tenemos cortado, vamos a peinar. Ok, amiguitas, una vez que ya tenemos todo aplastadito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar para que quede todo derechito, equitativo. Entonces, vamos a cortar. Listo, amiguitas, ya tenemos listo nuestro pompón. Hemos cortado y también hemos pulido con nuestra tijera para que nos quede todo derechito. Y así es el resultado final. Entonces,
Ahora vamos a proseguir a coserlo acá. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja lanera nuevamente con esta hebra que nos ha quedado. Y vamos a pasar por todo el centro. Vean, así va a quedar. Entonces vamos a pasar y así, chicas, vamos a repetir, a pasar por debajo, luego sacamos y así hasta que quede nuestro pompón bien fijadito. Entonces yo voy a continuar. Listo, amiguitas, ya hemos terminado nuestro gorrito, le hemos ya puesto el pompón, vea qué hermoso se ve. También ya le hemos puesto nuestra marquita y así se ve de hermoso. Esto ha sido todo por este video. Si te gustó, por favor regálame un lindo like, suscríbete y activa la campanita. También déjame ya en los comentarios cuál ha sido tu favorito, si este azul o este grisecito. A mí me gusta mucho este porque es un color muy hermoso, pero me encantaría saber tu opinión. Esto sería todo por este video, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.